en el tranquilo pueblo de San Miguel de los Pinos, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas y los secretos se susurraban entre las cortinas de encaje. Una pequeña niña de 7 años, llamada Isabella Martínez, desapareció sin dejar rastro una fría mañana de octubre de 1994. Su historia se convertiría en el misterio más perturbador que jamás había enfrentado esta comunidad rural. Un enigma que permanecería sin resolver durante 2 décadas completas, hasta que un descubrimiento macabro en un ático polvoriento cambiaría todo para siempre. Isabella era una niña extraordinaria, con cabello castaño que brillaba como el cobre bajo el sol y ojos verdes que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Su risa resonaba por las calles empedradas como música celestial, y su sonrisa tenía el poder de iluminar incluso los días más grises. Vivía con su madre, Carmen Martínez, una mujer trabajadora que dirigía la pequeña panadería del pueblo, y su padre, Miguel Martínez, un carpintero respetado conocido por su honestidad y su habilidad para tallar figuras de madera que parecían cobrar vida entre sus manos expertas. Isabella siempre fue especial. Recordaría más tarde su madre Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas por el tiempo. Tenía esta manera de ver el mundo, como si pudiera percibir cosas que nosotros no podíamos ver. A veces la encontraba hablando sola en su habitación, y cuando le preguntaba con quién hablaba, me decía que con su amigo invisible, un señor muy amable que le contaba historias sobre lugares lejanos. Esta confesión, que en ese momento parecía la inocente fantasía de una niña, tomaría un significado mucho más siniestro años después. El 15 de octubre de 1994 comenzó como cualquier otro día ordinario en la vida de la familia Martínez. Carmen despertó temprano, como siempre, para preparar el pan fresco que vendería en su tienda. Miguel ya había salido a trabajar en un proyecto de carpintería para la familia González, que vivía en las afueras del pueblo. Isabella, que normalmente era una niña madrugadora, ese día se quedó durmiendo hasta más tarde, algo que su madre atribuiría después a una extraña inquietud que había mostrado la noche anterior. Esa mañana, Isabella parecía diferente, recordó Carmen años después, su voz quebrándose por la emoción. Desayunó en silencio, lo cual era muy raro en ella. Normalmente me contaba todos sus sueños y planes para el día, pero esa mañana apenas habló. Cuando le pregunté si se sentía bien, me miró con esos ojos verdes tan serios y me dijo, «Mamá, ¿me prometes que nunca me olvidarás?» Pensé que era una pregunta extraña, pero le aseguré que nunca podría olvidarla, que era mi tesoro más preciado. Después del desayuno, Isabella salió a jugar como siempre hacía. El pueblo era pequeño y seguro, donde todos conocían a todos, y los niños podían jugar libremente en las calles sin que sus padres se preocuparan. Isabella tenía la costumbre de visitar a varios vecinos durante sus paseos matutinos. Primero iba a ver a la señora Esperanza, una anciana que vivía sola y que siempre tenía dulces para los niños del pueblo. Después pasaba por la casa de los Ruiz, donde vivía su amiga María Elena, una niña de su misma edad con quien compartía juegos y secretos. Isabella llegó a mi casa alrededor de las 9 de la mañana. Recordó la señora Esperanza, una mujer de 80 años cuyos ojos azules conservaban la claridad de la juventud. Parecía más callada que de costumbre, pero pensé que quizás tenía sueño. Le ofrecí unos caramelos de menta que siempre le gustaban, pero los rechazó. Eso me extrañó mucho, porque Isabella nunca rechazaba mis dulces. Me dijo que tenía que ir a un lugar importante, pero cuando le pregunté a dónde, solo sonrió y me dijo que era un secreto muy especial. La siguiente parada de Isabella fue la casa de los Ruiz, pero María Elena no estaba en casa. Había salido con su madre a visitar a una tía enferma en el pueblo vecino. La señora Ruiz, una mujer bondadosa con 6 hijos, recordó haber visto a Isabella parada frente a su puerta, mirando hacia la montaña que se alzaba detrás del pueblo. Parecía estar esperando algo o a alguien, diría después la señora Ruiz. Cuando me acerqué a preguntarle si necesitaba algo, me dijo que su amigo especial le había prometido mostrarle un lugar mágico.
Le pregunté de qué amigo hablaba, pero se limitó a señalar hacia la montaña y me dijo que pronto lo conocería. Estas fueron las últimas palabras que alguien escuchó de Isabella Martínez. Después de su encuentro con la señora Ruiz, la niña simplemente se desvaneció como si la tierra se la hubiera tragado. No hubo gritos, no hubo forcejeos, no hubo testigos de lo que pudo haber ocurrido. Para cuando Carmen se dio cuenta de que su hija no había regresado para el almuerzo, ya habían pasado varias horas desde que alguien la había visto por última vez. Cuando me di cuenta de que Isabella no había vuelto, al principio no me preocupé demasiado, confesó Carmen, retorciendo sus manos nerviosamente. Pensé que tal vez se había quedado jugando en casa de algún vecino y había perdido la noción del tiempo. Pero cuando comencé a preguntar por el pueblo y nadie la había visto desde la mañana, empezó a crecer una sensación terrible en mi pecho, como si una mano helada me estuviera apretando el corazón. La búsqueda de Isabella comenzó inmediatamente. Todo el pueblo se movilizó para encontrarla. Los hombres formaron grupos de búsqueda que peinaron cada rincón de San Miguel de los Pinos y sus alrededores. Las mujeres se quedaron en el pueblo, preparando comida para los buscadores y consolando a Carmen, que parecía envejecer años en cuestión de horas. Los niños fueron interrogados gentilmente, con la esperanza de que alguno hubiera visto algo que pudiera dar una pista sobre el paradero de Isabella. El sargento Roberto Vázquez, el único oficial de policía del pueblo, tomó el caso con la seriedad que merecía. Era un hombre de mediana edad, con bigote gris y ojos penetrantes que habían visto demasiado en sus 20 años de servicio. Desde el momento en que me informaron de la desaparición, supe que algo no estaba bien, recordó años después. En un pueblo como San Miguel de los Pinos, los niños no desaparecen sin más. Conocía a Isabella desde que nació. Era una niña inteligente y responsable. Nunca se habría alejado tanto como para no poder volver a casa. Las primeras 48 horas fueron cruciales. El sargento Vázquez contactó a las autoridades regionales y pronto llegaron refuerzos desde la capital provincial. Se estableció un puesto de comando en la plaza principal del pueblo, desde donde se coordinaron las operaciones de búsqueda. Los perros rastreadores fueron traídos desde la ciudad, y helicópteros sobrevolaron la zona buscando cualquier señal de la niña desaparecida. Los perros perdieron el rastro en la entrada del bosque que lleva a la montaña, explicó el sargento Vázquez. Era como si Isabella hubiera llegado hasta ese punto y luego hubiera desaparecido en el aire. Los perros daban vueltas en círculos, confundidos. Nunca había visto algo así. Era como si el rastro simplemente se cortara de manera abrupta, sin ninguna explicación lógica. Durante los días siguientes, la búsqueda se intensificó. Se exploraron cuevas, se dragaron los pequeños arroyos que cruzaban la zona, se revisaron edificios abandonados y se interrogó a todos los forasteros que habían estado en el pueblo durante las semanas anteriores a la desaparición. Cada pista era seguida meticulosamente. Cada posibilidad era explorada hasta sus últimas consecuencias. Recuerdo que un día, una semana después de que Isabella desapareciera, llegó un hombre extraño al pueblo, contó la señora Esperanza, sus ojos brillando con una mezcla de recuerdo e inquietud. Era alto, delgado, con cabello muy negro y ojos muy claros. Vestía un abrigo largo y oscuro, a pesar de que hacía calor. Preguntó por Isabella. Dijo que era un pariente lejano que venía a visitarla. Pero cuando le pedimos que se identificara, se puso nervioso y se marchó rápidamente. Nunca supimos quién era. El misterioso visitante nunca fue encontrado, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Se difundió su descripción por toda la región, pero nadie más reportó haberlo visto. Era como si hubiera aparecido de la nada y hubiera vuelto a desvanecerse en el aire, dejando solo más preguntas sin respuesta. Mientras tanto, la familia Martínez se hundía cada día más en la desesperación. Miguel había dejado de trabajar completamente, dedicando cada momento de vigilia a buscar a su hija. Carmen se negaba a comer, perdiendo peso día tras día hasta que sus amigos temieron por su vida. No puedo comer, no puedo dormir,
No puedo pensar en nada que no sea Isabella, decía Carmen, mirando hacia el horizonte como si esperara ver a su hija corriendo hacia casa en cualquier momento. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. La búsqueda oficial terminó después de 6 meses, pero la familia Martínez nunca se rindió. Miguel colocó carteles con la foto de Isabella en cada pueblo de la región, ofreciendo una recompensa por cualquier información que llevara a encontrar. Carmen mantenía la habitación de Isabella exactamente como la había dejado, con sus muñecas alineadas en la cama y su ropa doblada en el armario, como si esperara que su hija regresara en cualquier momento. Cada noche, durante 20 años, puse la mesa para 3 personas, confesó Carmen, con una sonrisa triste que no alcanzaba sus ojos. Los vecinos pensaban que me estaba volviendo loca, pero yo sabía que Isabella volvería. Una madre sabe estas cosas. Podía sentir que mi hija seguía viva, en algún lugar, esperando volver a casa. El pueblo de San Miguel de los Pinos nunca fue el mismo después de la desaparición de Isabella. La tragedia había roto algo fundamental en la comunidad, una sensación de seguridad e inocencia que nunca pudo ser reparada. Los padres comenzaron a vigilar más de cerca a sus hijos. Las puertas que antes permanecían abiertas día y noche ahora se cerraban con llave, y una sombra de desconfianza y temor se instaló en el corazón de la comunidad. Después de lo que pasó con Isabella, el pueblo cambió, reflexionó el sargento Vázquez. Ya no éramos esa comunidad unida donde todos confiábamos en todos. Empezamos a mirar a los extraños con sospecha, a cuestionar a personas que conocíamos desde hacía años. La desaparición de Isabella nos robó algo más que a una niña querida. Nos robó nuestra inocencia. Los años pasaron lentamente, cada uno llevándose consigo un poco más de esperanza, pero también reforzando la determinación de quienes se negaban a olvidar. Miguel envejeció prematuramente, sus manos de carpintero temblando cada vez más, pero continuó tallando pequeñas figuras de madera que representaban a Isabella en diferentes edades, imaginando cómo habría crecido con el paso del tiempo. En 2005, 11 años después de la desaparición, Carmen comenzó a experimentar problemas de salud. Los médicos dijeron que era el resultado del estrés prolongado y la depresión, pero ella insistía en que era simplemente el peso de la pérdida lo que estaba consumiendo su cuerpo. Mi corazón se está rompiendo un poco más cada día, le dijo a su hermana Rosa. Pero no puedo rendirme, no puedo dejar de buscarla. Si me rindo, Isabella nunca encontrará el camino de regreso a casa. El sargento Vázquez se jubiló en 2010, pero nunca dejó de pensar en el caso de Isabella. Había mantenido todos los archivos en su casa, repasándolos una y otra vez, buscando algún detalle que pudiera haber pasado por alto. Ese caso me persiguió durante toda mi carrera, admitió. Había resuelto docenas de casos, pero Isabella era diferente. Era como si hubiera desaparecido en otra dimensión. En 2012, Miguel Martínez falleció de un ataque al corazón. Los médicos dijeron que su corazón simplemente había dejado de funcionar, desgastado por años de dolor y búsqueda incansable. Carmen quedó sola, pero no abandonó su vigilia. Continuó visitando la comisaría local cada mes, preguntando si había noticias sobre su hija, manteniendo viva la esperanza cuando todos los demás habían perdido la fe. Cada vez que la señora Carmen venía a la comisaría, mi corazón se partía un poco más, recordó la oficial María González, quien había reemplazado al sargento Vázquez. Veía a esta mujer, envejecida por el dolor, pero con una dignidad y una esperanza que me inspiraban y me rompían el corazón al mismo tiempo. Nunca dejé de buscar nueva información sobre Isabella, aunque fuera solo para darle a Carmen algún consuelo. El 14 de octubre de 2014, exactamente 20 años después de la desaparición de Isabella, algo extraordinario sucedió. La señora Elena Morales, una mujer de 70 años que vivía en las afueras del pueblo, decidió limpiar el ático de su casa antes de mudarse a vivir con su hija en la capital.
La casa había pertenecido a su familia durante generaciones, pero Elena había vivido sola allí durante los últimos 15 años. Después de la muerte de su esposo, nunca había tenido razón para subir al ático, explicó Elena, sus manos temblorosas mientras recordaba aquel día. Mi difunto esposo, Teodoro, siempre se encargaba de esas cosas, pero cuando decidí vender la casa, sabía que tenía que revisar todo lo que había arriba. Estaba lleno de polvo y telarañas, cajas viejas y muebles que habían pertenecido a mi suegro. Elena había estado trabajando en el ático durante varias horas, separando los objetos que valía la pena conservar de aquellos que serían desechados, cuando algo brillante en un rincón oscuro llamó su atención. Al acercarse con su linterna, descubrió algo que la dejó helada. Un par de zapatillas pequeñas, de color rosa con detalles en blanco, exactamente como las que Isabella Martínez había usado el día de su desaparición. Al principio pensé que era imposible, recordó Elena, su voz apenas un susurro. Pero cuando tomé las zapatillas en mis manos, supe inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Estaban perfectamente conservadas, como si las hubieran colocado allí el día anterior. No había polvo en ellas, no había signos de desgaste. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Pero las zapatillas no estaban solas. Junto a ellas, Elena encontró una pequeña mochila rosa que también pertenecía a Isabella. Y dentro de la mochila, un cuaderno con dibujos que la niña había hecho. Los dibujos eran perturbadores. Representaban a una niña pequeña con un hombre alto y delgado, en lugares que parecían ser cuevas o túneles subterráneos. En una de las páginas, con la escritura cuidadosa de una niña de 7 años, Isabella había escrito: «El Señor me dijo que mamá vendría a buscarme pronto. Tengo que ser valiente». Elena llamó inmediatamente a la policía, sus manos temblando tanto que apenas podía marcar el número. Cuando llegaron los oficiales, no podían creer lo que veían. Recordó. Todos conocían la historia de Isabella, pero encontrar sus pertenencias en mi ático, después de tantos años, era algo que nadie había anticipado. Era como si el pasado hubiera regresado para confrontarnos con la verdad. La oficial María González fue la primera en llegar a la escena. Había estudiado el caso de Isabella extensamente. Conocía cada detalle, cada pista que había sido seguida durante los años. Cuando vi esas zapatillas, recordó, sentí como si hubiera visto un fantasma. Estaban exactamente como Carmen las había descrito, hasta el pequeño agujero en el talón izquierdo, donde Isabella había enganchado el pie con un alambre unas semanas antes de desaparecer. La noticia se extendió por San Miguel de los Pinos como un incendio. Después de 20 años de silencio, el caso de Isabella Martínez había vuelto a cobrar vida. Carmen, ahora una mujer de 60 años, con cabello completamente blanco y arrugas que contaban la historia de décadas de dolor, fue informada inmediatamente. Su reacción fue una mezcla de esperanza renovada y terror absoluto. Cuando me dijeron que habían encontrado las zapatillas de Isabella, no sabía si reír o llorar, confesó Carmen. Por un lado, era la primera evidencia real de mi hija en 20 años. Por otro lado, el hecho de que estuvieran en el ático de Elena, una mujer que apenas conocía, hacía que todo fuera aún más confuso y aterrador. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Qué había pasado con mi Isabella? La investigación se reinició inmediatamente. Un equipo de detectives especializados en casos fríos fue enviado desde la capital provincial. Se estableció un nuevo puesto de comando, esta vez con tecnología moderna que no había estado disponible en 1994. La casa de Elena Morales fue tratada como una escena del crimen. Cada centímetro del ático fue examinado minuciosamente. Lo que más nos perturbó fue la condición de las pertenencias, explicó el detective principal, Roberto Herrera. Habían estado en ese ático durante 20 años, pero parecían haber sido colocadas allí recientemente. No había deterioro, no había signos de que hubieran estado expuestas a los elementos. Era como si alguien las hubiera estado cuidando, preservándolas deliberadamente. Durante el proceso de investigación,
Se hicieron varios descubrimientos adicionales. En el ático, los investigadores encontraron una serie de fotografías que mostraban a Isabella en lugares desconocidos. En las fotos, la niña aparecía mayor, como si hubieran sido tomadas varios años después de su desaparición. En algunas imágenes, Isabella parecía estar jugando en lo que parecía ser un jardín secreto, rodeada de flores y árboles que no existían en San Miguel de los Pinos. Las fotografías fueron lo más perturbador de todo, admitió el detective Herrera. Mostraban a Isabella creciendo, cambiando, viviendo en algún lugar que no podíamos identificar. Había una serie de fotos que parecían abarcar varios años, desde los 7 hasta aproximadamente los 14 años. En las últimas fotos, Isabella ya no era la niña pequeña que había desaparecido. Se había convertido en una adolescente hermosa, pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda que nos rompía el corazón. La investigación también reveló que Elena Morales había mentido sobre varios aspectos importantes. Bajo interrogatorio, finalmente admitió que había conocido a Isabella mejor de lo que había afirmado inicialmente. Isabella venía a mi casa a veces, confesó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no para visitarme a mí. Venía a ver a mi hermano, Teodoro, que vivía conmigo en ese entonces. Teodoro siempre había sido diferente. Tenía problemas mentales, pero era inofensivo, o al menos eso creía yo. Teodoro Morales había muerto en 2008, 6 años antes del descubrimiento de las pertenencias de Isabella. Había sido un hombre solitario, con problemas de salud mental que la familia había mantenido en secreto durante años. Teodoro pasaba mucho tiempo en el ático, recordó Elena. Decía que era su lugar especial, donde podía estar tranquilo. Yo nunca subía porque sabía que necesitaba su espacio. Ahora me doy cuenta de que debería haber prestado más atención. La investigación de la vida de Teodoro Morales reveló patrones perturbadores. Había sido internado en una institución psiquiátrica en 2 ocasiones, una vez en 1987 y otra en 1992, ambas por comportamiento errático hacia niños. Sin embargo, había sido liberado ambas veces después de periodos cortos de tratamiento, considerado no peligroso por los médicos que lo evaluaron. Teodoro tenía una fascinación obsesiva con los niños, explicó el detective Herrera. Había construido lo que parecía ser un mundo de fantasía en el ático, completo con juguetes, libros de cuentos infantiles, y lo que parecía ser un pequeño dormitorio. Era como si hubiera creado un lugar perfecto para un niño, un refugio secreto donde podía vivir sus fantasías sin ser perturbado. El análisis forense del ático reveló evidencia adicional que confirmaba que Isabella había estado allí durante un período prolongado. Se encontraron cabellos que coincidían con muestras del ADN de Isabella, obtenidas de objetos personales que Carmen había conservado durante todos estos años. También se encontraron fibras de ropa que correspondían a la descripción de lo que Isabella había usado el día de su desaparición. La evidencia sugería que Isabella había vivido en ese ático durante varios años, explicó el detective Herrera. Había marcas en las paredes que indicaban que había estado midiendo su altura a medida que crecía, dibujos que mostraban una progresión artística a lo largo del tiempo, y escritos que documentaban sus pensamientos y experiencias durante su cautiverio. Uno de los escritos más perturbadores fue encontrado en el cuaderno de Isabella, fechado aproximadamente 3 años después de su desaparición. Con letra cuidadosa pero madura para su edad, había escrito: «El señor Teodoro me dice que mamá me olvidó, que ya no me busca. Pero yo sé que eso no es verdad. Mamá nunca me olvidaría. Algún día encontraré la manera de volver a casa. Tengo que ser fuerte como mamá me enseñó». Carmen no pudo contener las lágrimas cuando se le mostraron los escritos de su hija. Leer sus palabras después de tantos años era como escuchar su voz de nuevo. Sollozó. Sabía que ella nunca había dejado de pensar en mí, nunca había dejado de querer volver a casa. Eso me daba esperanza, pero también me llenaba de una culpa terrible.
¿Cómo no pude encontrarla cuando estaba tan cerca? La investigación también reveló que Teodoro había sido extremadamente cuidadoso para mantener en secreto la presencia de Isabella. Había construido una rutina elaborada para asegurar que nadie descubriera su existencia en el ático. Isabella solo era permitida salir al patio trasero de la casa durante las horas en que Elena estaba en el pueblo, y siempre bajo la estricta supervisión de Teodoro. Teodoro había creado un sistema completo de control, explicó el detective Herrera. Había convencido a Isabella de que el mundo exterior era peligroso, que su familia la había abandonado, y que él era la única persona que realmente se preocupaba por ella. Es un patrón típico de abuso psicológico, pero llevado a un extremo que rara vez vemos. Durante los interrogatorios, Elena reveló más detalles sobre el comportamiento de su hermano durante los años posteriores a la desaparición de Isabella. Teodoro cambió después de 1994. Recordó, se volvió más secreto, más protector de su privacidad. Siempre había sido extraño, pero después de ese año, se volvió casi paranoico. Dejó de permitir que yo subiera al ático, y siempre encontraba excusas para que no invitara a nadie a casa. Elena también admitió que había notado cambios en los patrones de consumo de alimentos en la casa. Teodoro comenzó a comer mucho más, y yo siempre pensé que era porque había comenzado a tomar medicamentos que aumentaban su apetito. Explicó. Pero ahora me doy cuenta de que probablemente estaba alimentando a Isabella también. Nunca me di cuenta de que había otra persona viviendo en mi propia casa. La investigación tomó un giro aún más perturbador cuando se encontraron evidencias de que Isabella había intentado escapar en varias ocasiones. Se encontraron cuerdas improvisadas hechas de telas rasgadas, escondidas en grietas del ático, y marcas en la madera que sugerían que había tratado de forzar la ventana en múltiples ocasiones. También se encontraron cartas que nunca había podido enviar, dirigidas a su madre, implorando por ayuda. «Mi querida mamá», decía una de las cartas, «estoy en un lugar donde no puedo salir. El señor Teodoro me dice que me cuida, pero yo quiero ir a casa contigo. Trato de ser buena para que me deje ir, pero él dice que el mundo exterior es peligroso. Puedes venir a buscarme. Estoy en la casa con el tejado rojo cerca de la montaña. Te amo mucho, Isabella». Carmen quedó devastada al leer estas cartas. Saber que mi hija estuvo pidiendo ayuda durante años, que estuvo tan cerca pero yo no pude encontrarla. Es algo que me va a atormentar por el resto de mi vida, dijo, abrazando las cartas como si fueran lo más preciado que poseía. La investigación también reveló que Isabella había desarrollado una serie de estrategias de supervivencia durante su cautiverio. Había aprendido a ser extremadamente silenciosa, a moverse por el ático sin hacer ruido, y a esconder sus verdaderos sentimientos y pensamientos de Teodoro. Sus diarios mostraban una inteligencia y una resistencia emocional extraordinarias para una niña de su edad. Isabella era increíblemente inteligente, observó el detective Herrera. Había desarrollado un sistema complejo para mantener su sanidad mental y su esperanza durante años de aislamiento. Escribía historias, creaba juegos imaginarios y mantenía un calendario detallado de los días que había pasado en cautiverio. Era como si hubiera creado un mundo interno para protegerse del horror de su situación. Sin embargo, la pregunta más importante permanecía sin respuesta. ¿Qué había pasado con Isabella después de que Teodoro muriera en 2008? Las últimas entradas en su diario databan de 2007, cuando ella habría tenido aproximadamente 20 años. Después de esa fecha, no había más evidencia de su presencia en el ático. Los investigadores desarrollaron varias teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Una posibilidad era que Isabella había logrado escapar después de la muerte de Teodoro, pero había sido demasiado traumatizada para regresar a casa. Otra teoría sugería que Teodoro había hecho arreglos para que Isabella fuera trasladada a otro lugar antes de su muerte, posiblemente a través de contactos que había hecho durante sus internamientos psiquiátricos. La teoría más esperanzadora es que Isabella logró escapar y está viviendo en algún lugar bajo una identidad diferente.
explicó el detective Herrera. Habría tenido 20 años en 2008, lo suficientemente mayor para sobrevivir por sí misma si logró salir. Pero el trauma de haber pasado 14 años en cautiverio podría haberla dejado incapaz de regresar a su vida anterior. La investigación se expandió a nivel nacional. Se distribuyeron fotografías de progresión de edad que mostraban cómo Isabella podría verse a los 28 años. Se contactó a organizaciones de ayuda a víctimas de secuestro, refugios para mujeres y hospitales psiquiátricos, con la esperanza de que alguien hubiera tenido contacto con una mujer que coincidiera con la descripción de Isabella. Los medios de comunicación nacionales recogieron la historia, y pronto el caso de Isabella Martínez se convirtió en noticia en todo el país. El programa de televisión Casos sin resolver dedicó un episodio especial al caso, y la historia fue contada en periódicos y revistas de todo el territorio nacional. Ver la historia de Isabella en televisión me dio una esperanza que no había sentido en años. Dijo Carmen: pensé que tal vez, si Isabella estaba en algún lugar, vería el programa y sabría que nunca dejé de buscarla, que nunca dejé de amarla. Quería que supiera que su casa siempre estaría esperándola. Las respuestas del público fueron abrumadoras. Cientos de personas llamaron con información potencial, reportando avistamientos de mujeres que podrían ser Isabella. Cada pista fue investigada meticulosamente, pero ninguna llevó al descubrimiento de la verdadera Isabella Martínez. Un año después del descubrimiento, en el ático, se produjo un avance significativo en el caso. Una mujer llamada Ana Rodríguez, que trabajaba en un refugio para mujeres en la capital, contactó a las autoridades con información intrigante. Había estado trabajando con una mujer joven que había llegado al refugio en 2009, poco después de la muerte de Teodoro Morales. La mujer que conocí se hacía llamar María, explicó Ana Rodríguez. Tenía aproximadamente 20 años, cabello castaño y ojos verdes. Había sufrido un trauma severo y no podía recordar su vida anterior a 2008. Había estado viviendo en las calles durante meses antes de llegar a nosotros, y parecía aterrorizada por la idea de dar información personal sobre su pasado. Ana describió a María como una mujer joven con una inteligencia notable, pero con signos evidentes de trauma psicológico profundo. Tenía pesadillas terribles todas las noches, recordó Ana. Gritaba en sueños, hablaba de un ático oscuro y de un hombre que la mantenía encerrada. Al principio pensamos que podría ser víctima de violencia doméstica, pero sus relatos eran mucho más complejos y perturbadores. María había permanecido en el refugio durante 6 meses, tiempo durante el cual había mostrado signos de recuperación gradual. Había aprendido a confiar en las trabajadoras sociales, había comenzado a participar en terapia grupal, y había mostrado interés en aprender habilidades laborales. Sin embargo, un día de marzo de 2010, María había desaparecido del refugio sin dejar rastro. Nos levantamos una mañana y María simplemente no estaba, explicó Ana. Su cama estaba hecha, sus pocas pertenencias seguían en su lugar, pero ella había desaparecido. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Buscamos por toda la ciudad, contactamos a hospitales y a la policía, pero nunca encontramos ni rastro de ella. El detective Herrera viajó inmediatamente a la capital para investigar esta nueva pista. Se reunió con Ana Rodríguez y con otras trabajadoras del refugio que habían conocido a María. También revisó todos los archivos disponibles sobre la misteriosa mujer joven. Cuando vi las fotografías de María que habían tomado en el refugio, sentí un escalofrío, recordó el detective Herrera. Había una semejanza innegable con las fotografías de progresión de edad de Isabella. Los ojos verdes eran idénticos, la forma de la cara, incluso la manera en que sonreía de manera tímida. Era como ver a Isabella adulta por primera vez. Ana Rodríguez también recordó detalles específicos sobre el comportamiento de María que ahora cobraban nuevo significado. María tenía la costumbre de dibujar constantemente, explicó. Dibujaba casas pequeñas con jardines, familias felices, pero también dibujaba escenas perturbadoras de niños encerrados en espacios pequeños.
Cuando le preguntábamos sobre sus dibujos, se ponía muy nerviosa y los rompía. Una de las cosas más intrigantes que Ana recordó era que María había mencionado en varias ocasiones un pueblo llamado San Miguel, aunque nunca había dado más detalles. Decía que soñaba con un lugar llamado San Miguel, donde había una mujer que hacía el mejor pan del mundo. Recordó Ana. Decía que esa mujer tenía las manos más suaves y el corazón más grande, pero que era solo un sueño, porque esa mujer probablemente ya no existía. La investigación también reveló que María había mostrado conocimientos específicos sobre la vida en pueblos pequeños que no coincidían con su supuesta vida urbana. Sabía sobre técnicas de panadería tradicionales, conocía canciones folclóricas regionales, y había demostrado habilidades para la costura y el bordado que típicamente se aprendían en comunidades rurales. María sabía cosas que una mujer que había crecido en la ciudad no debería saber. Observó Ana. Conocía los nombres de plantas medicinales, sabía cómo hacer conservas caseras, y tenía un conocimiento profundo sobre la vida en comunidades pequeñas. Cuando le preguntábamos dónde había aprendido estas cosas, se quedaba callada y cambiaba de tema. El detective Herrera decidió mostrar las fotografías de María a Carmen Martínez. El encuentro fue emotivo y desgarrador. Carmen estudió las imágenes durante largos minutos, sus manos temblando mientras trataba de encontrar a su hija en el rostro de esta mujer adulta. «Hay algo en los ojos», susurró Carmen, tocando suavemente la fotografía. «Algo que me resulta familiar. Pero han pasado tantos años. Isabella era solo una niña cuando desapareció. Esta mujer es hermosa, pero hay una tristeza en su mirada que me rompe el corazón. Si esta es mi Isabella, ha sufrido mucho». Para confirmar o descartar la posibilidad de que María fuera Isabella, se realizaron análisis de ADN utilizando muestras de cabello que había dejado en el refugio. Los resultados tardaron varias semanas en llegar, semanas durante las cuales Carmen vivió en un estado de esperanza y terror constante. Esas semanas fueron las más largas de mi vida, recordó Carmen. Cada día que pasaba sin noticias era una tortura. No podía dormir, apenas podía comer. Toda mi vida dependía de los resultados de esas pruebas. Si María era Isabella, significaba que mi hija había estado viva todos estos años, pero también significaba que había sufrido de maneras que no podía imaginar. Finalmente, llegaron los resultados. El ADN de María coincidía con el de Isabella Martínez con un 99.7% de certeza. Después de más de 20 años, la familia Martínez tenía la confirmación de que Isabella había sobrevivido, pero también tenía la devastadora realización de que había desaparecido nuevamente. Cuando me dieron los resultados, no sabía si alegrarme o llorar, confesó Carmen. Saber que Isabella había estado viva, que había sobrevivido a todos esos años de cautiverio, me llenaba de orgullo y gratitud. Pero saber que había desaparecido otra vez, que había estado tan cerca de encontrarla y la había perdido nuevamente, era casi insoportable. La búsqueda de Isabella, ahora conocida como María, se intensificó. Su fotografía fue distribuida a todos los refugios, hospitales y servicios sociales del país. Se estableció una línea directa para reportar cualquier avistamiento, y se ofreció una recompensa significativa por información que llevara a encontrarla. Los investigadores también comenzaron a explorar la posibilidad de que Isabella hubiera desarrollado una identidad completamente nueva después de dejar el refugio. Es común que las víctimas de trauma severo desarrollen nuevas identidades como mecanismo de supervivencia, explicó la psicóloga forense, doctora Patricia Vega. Isabella podría estar viviendo bajo un nombre diferente, en una ciudad diferente, tratando de construir una vida nueva lejos de los recuerdos de su pasado. Mientras tanto, la investigación sobre la red de Teodoro Morales continuaba. Los investigadores descubrieron que había estado en contacto con otros individuos con historiales similares, personas que habían sido tratadas en las mismas instituciones psiquiátricas y que compartían sus obsesiones perturbadoras. Teodoro no actuaba solo, reveló el detective Herrera.
Había una red informal de individuos que se apoyaban mutuamente en sus actividades criminales. Intercambiaban información, se ayudaban a esconder evidencia, y posiblemente incluso intercambiaban víctimas. Estamos investigando la posibilidad de que haya habido otros casos similares al de Isabella. Esta revelación abrió nuevas líneas de investigación. Se revisaron casos de desapariciones no resueltas de las últimas 3 décadas, buscando patrones similares. Se descubrieron al menos 5 casos de niños desaparecidos que mostraban similitudes perturbadoras con el caso de Isabella. Estamos hablando de una red criminal que pudo haber operado durante décadas, explicó el detective Herrera. Teodoro era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Creemos que hay más víctimas, más familias que han sufrido como la familia Martínez. En 2016, 2 años después del descubrimiento inicial, llegó una pista prometedora. Una mujer llamada Isabella Herrera había comenzado a trabajar como maestra en una escuela primaria en una ciudad pequeña a 3 horas de San Miguel de los Pinos. Los registros mostraban que había comenzado a usar ese nombre en 2011 y que había proporcionado documentos de identidad que los investigadores sospechaban que podrían ser falsos. Isabella Herrera había sido descrita por sus colegas como una maestra extraordinaria, con una paciencia y comprensión especiales para niños que habían sufrido trauma. Era querida por sus estudiantes y respetada por sus colegas, pero mantenía su vida privada muy reservada. Nunca hablaba de su pasado, recordó la directora de la escuela, Marta Sánchez. Decía que había crecido en un orfanato y que no tenía familia. Era una historia triste, pero no era inusual en nuestra profesión. Muchos maestros han tenido vidas difíciles que los motivan a ayudar a los niños. El detective Herrera y un equipo de investigadores viajaron discretamente a la ciudad donde trabajaba Isabella Herrera. La observaron desde lejos durante varios días, tratando de confirmar si era realmente Isabella Martínez sin alertarla de su presencia. Cuando la vi por primera vez, recordó el detective Herrera, no tuve ninguna duda. Era Isabella, 20 años mayor, pero definitivamente ella. Tenía los mismos ojos verdes, la misma manera de moverse, incluso algunos gestos que recordaba de cuando era niña. Pero había algo diferente en ella, una fortaleza que no había estado allí antes. La decisión de cómo acercarse a Isabella fue compleja. Los investigadores consultaron con psicólogos especializados en trauma para determinar la mejor manera de hacer contacto sin causar más daño psicológico. Se decidió que Carmen debería ser la primera en hacer contacto, bajo la supervisión de profesionales de la salud mental. Carmen viajó a la ciudad con una mezcla de esperanza y terror. No sabía cómo reaccionaría mi hija al verme, admitió. Habían pasado más de 20 años. Ella era una niña cuando desapareció, y ahora era una mujer adulta. Me reconocería, querría verme, podría perdonarme por no haberla encontrado. El encuentro fue arreglado cuidadosamente. Carmen esperó en el parque cerca de la escuela donde Isabella trabajaba, acompañada por un psicólogo y el detective Herrera. Cuando Isabella salió del edificio de la escuela, Carmen se acercó lentamente. Isabella, dijo suavemente, soy tu mamá. Isabella se detuvo inmediatamente, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas, y durante un momento que pareció eterno, madre e hija se miraron sin hablar. Mamá, susurró Isabella finalmente, sabía que algún día vendrías por mí. El reencuentro fue emotivo y complejo. Isabella había construido una nueva vida, pero nunca había dejado de pensar en su familia. Había desarrollado habilidades extraordinarias de supervivencia, pero también llevaba las cicatrices profundas de décadas de trauma. Nunca dejé de creer que me encontrarías, le dijo Isabella a Carmen. Incluso cuando Teodoro me decía que me habías olvidado, incluso cuando los años pasaban y empezaba a dudar, algo dentro de mí sabía que nunca te rendirías. Esa esperanza fue lo que me mantuvo viva durante los años más oscuros. Isabella reveló que había escapado del ático después de la muerte de Teodoro, pero había sido demasiado traumatizada para regresar inmediatamente a casa.
Había pasado meses viviendo en las calles, tratando de procesar décadas de abuso y manipulación psicológica. Cuando Teodoro murió, fue como si una prisión se abriera, explicó Isabella. Pero yo había estado encerrada durante tanto tiempo que no sabía cómo vivir en el mundo exterior. Había perdido 14 años de mi vida, y no sabía cómo recuperarlos. Tenía miedo de volver a casa porque temía que ya no encajara en la vida que había dejado atrás. Los meses siguientes fueron un proceso gradual de sanación y reconexión. Isabella recibió terapia intensiva para tratar el trauma complejo que había sufrido. Carmen también participó en terapia, aprendiendo cómo apoyar a su hija en su proceso de recuperación. Recuperar a Isabella no fue como en las películas, admitió Carmen. No fue un final feliz inmediato. Fue un proceso largo y difícil de aprender a ser madre e hija nuevamente. Isabella era una mujer adulta con sus propias experiencias, sus propios métodos de supervivencia. Tuve que aprender a respetarla como la persona fuerte e independiente que se había convertido. Isabella decidió mantener su trabajo como maestra, pero se mudó más cerca de San Miguel de los Pinos para estar cerca de su madre. Comenzó a participar en programas de apoyo para sobrevivientes de secuestro y abuso, usando su experiencia para ayudar a otros que habían pasado por traumas similares. Trabajar con niños me dio un propósito, explicó Isabella. Podía ver en algunos de mis estudiantes los signos de trauma que yo había experimentado. Podía ayudarlos de maneras que otros no podían, porque entendía lo que se sentía estar perdido y asustado. Mi experiencia, por horrible que fuera, me había dado herramientas para ayudar a otros. El caso de Isabella Martínez se convirtió en un símbolo de esperanza para familias de niños desaparecidos en todo el país. Su historia demostró que incluso después de décadas, la esperanza no debe perderse, y que el amor de una familia puede superar incluso las circunstancias más desesperantes. La investigación de la red criminal de Teodoro Morales continuó, llevando al descubrimiento y rescate de otras víctimas. Se establecieron nuevos protocolos para la búsqueda de niños desaparecidos, y se crearon programas especializados para ayudar a los sobrevivientes de trauma de larga duración. El caso de Isabella cambió la manera en que manejamos las desapariciones de niños, explicó el detective Herrera. Nos enseñó que nunca debemos rendirnos, que las víctimas pueden sobrevivir en circunstancias que parecen imposibles, y que la tecnología y la persistencia pueden resolver incluso los casos más fríos. Carmen y Isabella trabajaron juntas para establecer una fundación dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos. La Fundación Isabella proporcionaba apoyo emocional, recursos para la búsqueda y programas de recuperación para sobrevivientes. Quería que algo bueno saliera de todo el dolor que habíamos sufrido, explicó Carmen. Si nuestra experiencia podía ayudar a otras familias, si podía evitar que otros niños sufrieran lo que Isabella sufrió, entonces todo habría valido la pena. La historia de Isabella también inspiró cambios en la legislación nacional. Se aprobaron nuevas leyes que extendían los plazos de investigación para casos de niños desaparecidos. Se aumentaron las penas para secuestradores y se establecieron mejores sistemas de coordinación entre las diferentes agencias de aplicación de la ley. Isabella no solo sobrevivió, reflexionó el detective Herrera. Transformó su trauma en una fuerza para el bien. Se convirtió en la voz de las víctimas silenciosas, en la esperanza de las familias desesperadas. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede triunfar. Años después de su reencuentro, Isabella y Carmen mantienen una relación estrecha pero compleja. Han aprendido a navegar las complejidades de una relación madre-hija que fue interrumpida por décadas de separación y trauma. Algunas veces miro a Isabella y veo a la niña pequeña que perdí, confesó Carmen. Otras veces veo a la mujer fuerte e independiente que se convirtió. Ambas son mi hija, y amo a ambas. Estoy orgullosa de la manera en que sobrevivió, de la manera en que se reconstruyó a sí misma, y de la manera en que usa su experiencia para ayudar a otros.
Isabella continúa trabajando como maestra, pero también se ha convertido en una defensora reconocida de los derechos de las víctimas de secuestro. Ha escrito un libro sobre su experiencia, ha dado conferencias en todo el país, y ha trabajado con las autoridades para mejorar los métodos de búsqueda y rescate. Mi objetivo no es solo sobrevivir, dice Isabella. Mi objetivo es asegurarme de que mi experiencia sirva para proteger a otros niños. Quiero que las familias sepan que nunca deben perder la esperanza. Y quiero que los niños que están sufriendo sepan que pueden sobrevivir, que pueden sanar, y que pueden crear vidas hermosas después del trauma. El pueblo de San Miguel de los Pinos también cambió después del regreso de Isabella. La comunidad, que había sido marcada por la tragedia durante décadas, comenzó a sanar. Se estableció un memorial para recordar a Isabella y a todas las víctimas de secuestro, y se crearon programas comunitarios para la protección de los niños. Isabella nos enseñó que los milagros pueden suceder, reflexionó la señora Esperanza, ahora de más de 90 años. Nos enseñó que el amor verdadero nunca se rinde, que la esperanza puede sobrevivir incluso en las circunstancias más desesperantes. Su regreso nos devolvió algo que pensábamos que habíamos perdido para siempre: la fe en que las cosas buenas pueden pasar. La historia de Isabella Martínez se convirtió en leyenda, una historia de supervivencia, resistencia y el poder inquebrantable del amor familiar. Su caso cambió la manera en que la sociedad aborda las desapariciones de niños, inspiró nuevas leyes y procedimientos, y dio esperanza a miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos perdidos. Al final, dice Isabella, mi historia no es solo sobre lo que me pasó, es sobre lo que elegí hacer con lo que me pasó. Es sobre la decisión de no permitir que el trauma me defina, sino de usar mi experiencia para crear algo positivo en el mundo. Es sobre la prueba de que el espíritu humano puede superar incluso las circunstancias más terribles. El caso de Isabella Martínez permanece como un testimonio del poder de la esperanza, la persistencia y el amor incondicional. Su historia continúa inspirando a investigadores, familias y sobrevivientes de todo el mundo, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar el camino de regreso a casa.